doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Eres Jesús. Son tus palabras. Es tu amor. Oh, 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 es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad. Amor tan profundo, tan real. En mi vida y caminar me basta su fidelidad. Oh, vivo en tu presencia, haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Creo en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Creo en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Creo en ti, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Porque dice el Señor, cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido jamás a tu mente, son las cosas que yo tengo preparado, porque yo, dice el Señor, he sembrado en tu corazón ese primer amor para que me ames con todo tu corazón. Y cuando eso suceda, esa manifestación que viene, nadie la va a poder detener. Iglesia de Jesucristo, nadie va a poder detener lo que el Señor tiene preparado para este lugar, la manifestación de su presencia. Viene con poder, viene con unción, viene con autoridad, viene. Sube Nuestra alabanza con manos extendidas, de acción de gracias con todas sus fuerzas, alegría y danza, con manos en el aire y grito alabanza. Hey, sube, 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 nuestra alabanza con manos extendidas, de acción de gracias con todas mis fuerzas, alegría y danza, con vueltas en el aire y grito alabanza. Declaramos guerra contra potestades, gobernamos en el poder de resurrección. Nuestra alabanza con manos extendidas, de acción de gracia, con todas mis fuerzas, alegría y danza, con vueltas en el aire y grito alabanza. Declaramos la guerra contra las potestades, porque Jesucristo las venció en la cruz del Calvario.
no te pueden alabar, Señor, pero nosotros estamos aquí con la vida que tú has soplado sobre nosotros y te alabamos, te adoramos, te cantamos, danzamos para ti, Señor, porque solo tú te lo mereces, porque tú eres digno de toda la gloria, de toda la honra, de toda la alabanza, de todo el poder, de toda majestad. Ante tu trono estamos, Señor. Cuánta majestad hay en ti, Rey. Eres el Rey. Tú estás en el centro de este lugar. Es por ti que nos reunimos, Señor Jesús. Es por ti que estamos aquí. Y gracias porque tú no te has olvidado de tu pueblo. Tú estás aquí, Señor, y grandes cosas harás con nosotros. Recibe la gratitud de un pueblo, Señor, que sabe que si hoy estamos aquí es por ti, que sabe que solo tu misericordia y tu gracia nos tienen de pie en este lugar. Te amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y queremos darte lo mejor a ti. Quédate con nosotros, y Espíritu Santo de Dios, sé tú tocando el corazón de tu pueblo en esta tarde. Háblanos, Señor. Nos sentamos a tus pies para aprender del Maestro y para saber qué es lo que tú quieres que nosotros aprendamos, qué es lo que tú quieres hablar a tu pueblo en esta hora. Espíritu Santo, prepara nuestros corazones, que la semilla que tú vas a sembrar en esta noche quede sembrada en nuestros corazones, pero que quede sembrada, Señor, en una tierra buena, en una tierra fértil, para que produzca fruto, Señor, al 30, 60 y al 100 por uno. Que tu palabra quede sembrada en nuestro corazón, Señor, para que le hagamos vida en nosotros, porque tu palabra es espíritu y es vida, Señor. Gracias por tu presencia en este día. Gracias por tu libertad. Estamos gozosos de estar en tu presencia, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Puede darle un fuerte, pero un fuerte aplauso a su Señor en esta noche. Te adoramos, Rey, te alabamos. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra. Precioso, precioso Jesús. Te adoramos, Rey. Gracias, Señor. Gracias al Ministerio de Alabanza. Qué precioso. Yo no sé si usted pudo entrar a la presencia del Señor, si pudo disfrutar de lo que el Señor trajo en esta tarde, pero fue algo muy precioso, maravilloso. Y le damos gracias al Señor por el Ministerio de Alabanza. Es un honor para mí estar con ustedes en esta tarde, en esta noche. Siempre para mí es un privilegio cuando me piden compartir la palabra, pero yo le decía al Señor que al mismo tiempo es como, no sé si es normal, como ese nervio, ay Señor, ayúdame, háblame o háblanos. Pero cuando nosotros nos paramos aquí al frente, tenemos la bendición que el Señor nos habla a nosotros primero. Y somos bendecidos y somos ministrados por la palabra. Así que sea el Espíritu Santo hablando en nuestras vidas. Cuando nosotros reiniciamos nuestras reuniones, no sé si ustedes se acuerdan que la pastora nos compartió que el Señor le había dicho a ella que estábamos como en un tiempo de reedificación. Y ella nos dijo, si pueden, lean los libros de Esdras y de Nehemías. Y ahí ustedes se van a dar cuenta, dijo la pastora, qué es lo que el Señor hizo cuando los muros de Jerusalén y sus puertas estaban derribadas y habían sido quemadas. Entonces, gracias a Dios, nosotros
con 2 hermanos más de la iglesia, estamos leyendo la Biblia este año y la queremos leer de tapa a tapa. Nosotros nos reunimos el 19 de febrero por primera vez y el 28 de febrero a nosotros nos tocó empezar con el libro de Esdras. O sea que fue una bendición hermosa el poderlo leer y el poder compartir entre nosotros qué era lo que el Señor nos estaba hablando. Y como lo estamos leyendo en orden, entonces obviamente después de Esdras venía Nehemías. Entonces el Señor empezó a hablar, pero yo le decía, Señor, pero dime algo más claro, le decía yo. Pasó, eso fue en febrero. Y en marzo, en el Ministerio de Jóvenes, estuvimos leyendo el libro de Juan, que estuvimos compartiendo los devocionales, y fue allí cuando el Señor me habló. Pero me habló en el libro de Juan acerca de Nehemías, y ya les voy a contar cómo fue esto. Y algo que el Señor ponía en mi corazón es que Él ha sido tan bueno con nosotros durante todo este tiempo, que es el mismo Espíritu Santo quien ha inspirado a cada hombre y cada mujer que se ha parado aquí para dar la palabra que Él quiere que nosotros escuchemos. No es una casualidad que en la primera reunión donde Norma reunió al liderazgo para que pudiéramos nosotros buscar al Señor, ese primer tema fuese regresando a nuestro primer amor. Eso no era una casualidad ni era algo que nació en el corazón de Norma, sino que venía directamente del corazón de Dios. Así que hoy quiero compartir con ustedes lo que Dios puso en mi corazón y lo que habló en mi corazón. Lo he titulado La puerta de las ovejas. Si nosotros leemos los libros de Esdras y Nehemías, podemos saber que Israel fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor cuando él lo destruyó. Después vino un rey babilónico llamado Artajerjes que proveyó a Esdras para edificar el templo. También lo hizo el rey Ciro y el rey Darío anteriormente. Primero construyeron el altar, luego construyeron el templo, el cual tardó 20 años en ser construido, y obviamente no fue construido con aquella majestuosidad con la que Salomón construyó el templo. Pero Esdras no levantó las murallas de Jerusalén y tampoco reparó las puertas. Entonces eso de alguna manera hacía que el pueblo estuviera expuesto a los ataques que traían a ellos. Si leemos Nehemías 1:3, en la versión de la Nueva Traducción Viviente dice: me dijeron, las cosas no andan bien. Este es Nehemías hablando. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. Esto significa que aunque Esdras ya había hecho parte de la reconstrucción, todavía hacía falta que se reconstruyera el muro y que se reconstruyeran las puertas. Esta era la situación en la que estaba el pueblo de Israel. Y algo que a mí me llamaba la atención era que Nehemías dice, estaban en grandes dificultades. Y yo creo que cuando nosotros regresamos a la iglesia, muchos de nosotros veníamos con grandes dificultades. Pero Dios levanta a un hombre que es Nehemías. Y Nehemías significa Jehová consuela. Esto nos hace entender que se acuerdan que el hermano Amado el sábado pasado nos hablaba acerca de las sombras y figuras que habían en el Antiguo Testamento. Nehemías es una sombra y figura del Espíritu Santo, porque ¿quién es nuestro consolador? El Espíritu Santo. ¿Y qué significa Nehemías? Jehová consuela. Jehová es el que consuela. Y es a él a quien el Señor levanta, y es el encargado de restaurar todo esto que estaba en ruinas. Nehemías 3:1 dice: entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron sus puertas hasta la torre de Amea y edificaron hasta la torre de Ananil o Ananeel. Lo primero que reconstruyeron fue la puerta de las ovejas. ¿Quién la reconstruyó? El sumo sacerdote Eliasib. Fue el que se levantó y edificó, aunque Dios
había puesto eso en el corazón de Nehemías, fueron los sacerdotes los que se levantaron. Y en el caso de Eliasib, él era el sumo sacerdote. Pero dice, se levantó el sumo sacerdote con sus hermanos los sacerdotes. ¿Qué significa esto? Que una reedificación, una reconstrucción no está sobre los hombros de una sola persona. Somos un equipo que el Señor ha llamado, así como llamó en este tiempo para que hiciera la reconstrucción. Eliasib, mire qué hermoso. Cuando uno tiene tiempo de detenerse en la palabra y poder encontrar los significados que cada nombre tiene, es un mensaje que Dios nos da en esas búsquedas que nosotros tenemos. El nombre Eliasib significa Dios restaura. Así que la construcción la empezó el sumo sacerdote acompañado de los sacerdotes. No se puede dejar a una sola persona la responsabilidad de reedificar y reconstruir, que es lo que el Señor nos mandó a decir a través de la pastora cuando ella nos puso a leer esos libros. La puerta de las ovejas estaba situada cerca del templo. Por ahí entraban las ovejas que iban a ser entregadas en el sacrificio y ahí eran limpiadas también. Curiosamente, casi todas las ovejas que atravesaban esta puerta procedían de los pastos de la zona de Belén. Esta puerta era la puerta que menos tenía cerrojos, era la puerta que menos tenía protección. Ahí podían entrar las 24 horas, los 7 días de la semana y sin mucho que había que empujar o que había que abrir, no, ahí se podía entrar. Yo le preguntaba al Señor, ¿por qué si esta puerta, que no era la puerta principal, que era una puerta humilde, que no estaba ni protegida, ¿por qué fue la primera puerta que levantaron? ¿Por qué fue la primera puerta que reconstruyeron? Y lo que Dios ponía en mi corazón es que esto se hizo como un acto profético de lo que estaba por venir a futuro. Si leemos Juan 10 del 1 al 9, dice, de cierto, este es Jesús hablando, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle, y aquí ya les habla claro. Al inicio el Señor Jesús les está diciendo, solo el que entra por la puerta, ese es el verdadero pastor, los otros son saqueadores, las ovejas solo escuchan la voz de su pastor, haciendo referencia a él mismo, pero no le entendían, entonces dijo, volvió pues Jesús a decirle, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Me maravillaba con toda la alabanza, me maravillé con la palabra que el Señor dio a través de Norma. ¿Por qué fue esta puerta de las ovejas la primera en ser reconstruida? Porque eso a futuro nos iba a decir a nosotros que nosotros necesitamos reconstruir nuestra relación con el Señor. Jesús, y Norma dijo esas palabras que tocó mi corazón porque yo lo tenía escrito acá. Ella dijo, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es ese Jesús el que entró por esa puerta. Él es el Jesús, el Cordero que fue inmolado en la cruz del Calvario para que usted y yo hoy pudiéramos ser salvos.
Fue Él quien hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario. Y por eso en este verso 9 dice, yo soy la puerta. Pero la primera vez dijo, yo soy la puerta de las ovejas. ¿Por qué? Porque Él pasó por esa puerta para ser sacrificado, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y cuando nos vamos al libro de Nehemías, vemos que la primera puerta en ser reconstruida es la puerta de las ovejas. Que el Señor le decía a la pastora, en Esdras y Nehemías van a encontrar cómo se hizo la reconstrucción. Y hemos estado viniendo cada sábado y Dios nos está hablando de regresar al primer amor, nos está hablando de que somos su novia. Un video precioso que hoy recordaba que Norma puso acerca de la sangre de Cristo. No sé cuántos lo pudieron ver, ella lo publicó en el chat porque el día que ella predicó se fue la luz. Si no lo han hecho, vayan y escúchenlo, mírenlo. Es algo sumamente poderoso. Vino la pastora y habló de la guerra de los altares. Vino el hermano Amado y nos habló acerca de hacer lo que el Señor Jesús quiere que nosotros hagamos. Todo Dios lo ha preparado para que nosotros podamos reconstruir esa primera puerta, porque, amado hermano, de nada nos sirve venir cada sábado a la iglesia, y no es que esté mal, peor nos va cuando nos dejamos de congregar. Pero de nada nos sirve venir cada sábado si cuando salimos de esa puerta vamos y hacemos lo mismo y no hay un cambio en nosotros y no hay una transformación en nosotros. Quizás usted ya sabía todo esto de la puerta del Cordero, pero yo me gocé tanto porque yo le dije, Señor, tú a lo que nos estás llamando es a reconstruir nuestra relación contigo. ¿Y sabe por qué el Señor Jesús lo está haciendo? Porque Él viene pronto y no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Así es la misericordia de Dios. No quiere que ninguno de nosotros se pierda. Y Él por amor está dispuesto a hacer cualquier cosa por nosotros. Todo como está la iglesia en este momento, y cuando hablo de la iglesia no solo hablo de esta iglesia, sino de la iglesia como cuerpo de Cristo, no es producido por la pandemia. Esa es la excusa. ¿Sabe qué hizo la pandemia? Ponernos el termómetro para ver cómo estábamos. Eso es lo que la pandemia hizo. Entonces no podemos, que sí influyó, sí, por supuesto, porque quizás algunos estaban acostumbrados a venir a comerse los filetes que la pastora predicaba acá, que lo siguió predicando, pero como hemos hablado, no era lo mismo. Y quizá eso causó un mayor enfriamiento. Pero la pandemia solo sacó a luz el verdadero estado del corazón de cada uno de nosotros. Y es por eso que hoy Dios nos está diciendo que volvamos a reconstruir esa relación con Jesús. Una relación que va más allá de lo religioso. Una relación que yo voy a poder tener esa confianza de ir y hablarle al Señor de las situaciones que yo estoy viviendo. Una relación en la que yo le voy a decir al Señor, ¿sabe, Señor? Esta es mi área débil y continuamente aquí yo estoy pecando. O por este lado es que el enemigo trae tentación y yo caigo en esto. No le vamos a estar echando la culpa al esposo, a los hijos, al trabajo, no sé a quién, a tanto que podemos culpar. No. ¿Saben por qué esta puerta no tenía cerrojo? Dicen muchos comentaristas. Para que todos podamos pasar por esa puerta. Así es nuestro Jesús. Él no le pone cerrojo, Él no le pone candado, no le pone doble llave como muchas veces le ponemos a la puerta nosotros. ¿Por qué? Porque quiere que todos entremos por esa puerta. Algo que Dios también traía a mi corazón, mi amado hermano, es que nosotros hemos reducido el creer en Jesús y aceptar a Jesús a una oración. Yo acepté al Señor Jesús, yo recordaba cuando tenía 12 años y yo no sabía nada de Jesús.
Nada. O sea, me enseñaban en la iglesia, pero en la iglesia, en escuela dominical, a uno le enseñaban de Noé, del Génesis, de Sansón, de Jonás. Pero yo en realidad yo no sabía quién era Jesús. Acepté a alguien desconocido, pero le abrí mi corazón. Después, ya joven, en mi juventud, fui a una iglesia. Yo era coordinadora de grupos de crecimiento y yo le decía al Señor hoy, y yo no te conocía, Señor. A mí me daban las hojas como esta para que yo pudiera enseñar en el grupo de crecimiento. Cuando yo escuchaba a la pastora decir con los grupos que ella tenía y que sacaba demonios y esto y lo otro, yo decía, ay Dios mío, yo que ni la Biblia me sabía. No conocía a Jesús. Conocí a Jesús ya grande. Y es la mejor persona que he conocido. Cuando nosotros le abrimos nuestro corazón al Señor Jesús y le decimos creemos en ti, es porque estamos dispuestos a que Él haga un cambio en nosotros. Como Juan el Bautista decía, que produzcamos frutos dignos de arrepentimiento. Pero si estamos en lo mismo, mis amados, no conocemos a Jesús. ¿Vamos a fallar? Sí. ¿Vamos a pecar? Sí, todos somos pecadores. Pero vamos a correr a arrepentirnos. No lo vamos a tapar. No vamos a buscar culpables. No vamos a ir involucionando. Y para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Es imposible. Si tenemos a Jesús, que es la luz del mundo, viviendo en nosotros, ¿cómo vamos a vivir en oscuridad? No lo tenemos en el corazón, en plenitud. Lo conocemos así como tal vez yo lo conocí en esa escuela dominical. Quería conocerlo, pero no sé por qué no lo conocí, es la verdad. Pero siempre el Señor tiene un tiempo para nosotros. Dios, amados hermanos, no tiene nietos. Él tiene hijos. Nosotros podemos tener los mejores papás, llenos de la presencia del Señor. Podemos tener un esposo que escucha la voz de Dios y lo obedece. El esposo puede tener una esposa que ora continuamente y hace la voluntad del Señor. Pero no nos podemos presentar delante de Dios diciendo, ay, yo soy la esposa de, yo soy el hijo de. Y yo le decía al Señor, y capaz algunos van a decir, Señor, yo soy la oveja de Norma de Morales. ¿Cómo no me vas a conocer, Señor? Pero no funciona así. Cada uno de nosotros debe tener una relación personal con el Señor, que por supuesto está la pastora, que ella nos guía, que ella nos da de comer, que como dice el hermano Amado, nos ponen el pepe para que nosotros comamos. Sí, pero no podemos la relación de ella decir a través de esa relación, entonces yo voy a ir al Señor. No podemos. Por más fabulosa que sea nuestra pastora y por más que Dios la conozca, necesitamos esa relación personal con el Señor. Si yo preguntara, ¿usted ama al Señor? Probablemente todos me dirían, sí, yo amo al Señor. Leamos Juan 14:15, ¿qué nos dice? Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿ama usted al Señor? Leamos qué dice Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. En esta versión dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Tercera vez, le vuelvo a preguntar así como el Señor a Pedro, ¿ama usted de verdad al Señor? Leamos Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Si nosotros amamos al Señor, le vamos a obedecer y vamos a estar dispuestos a hacer lo que Él nos pida. No vamos a machetear la Biblia de que porque esto me conviene y esto yo lo puedo hacer, entonces
lo cumplo, pero que esta parte mejor para después la dejamos, pastora. Me dice después, pastora, no me diga ahorita. No. Si de verdad amamos al Señor, vamos a guardar sus mandamientos. Y hermanos, no lo vamos a poder hacer en nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu Santo en nosotros el que nos ayuda a cumplir con la palabra y con lo que el Señor nos manda hacer. C.S. Lewis, me gustó esta frase que él dijo: un cristiano no es un hombre que nunca se equivoca, sino un hombre capacitado para arrepentirse. Precioso. Eso es un cristiano. Es que no se trata que no pequemos, porque es imposible si la Biblia dice que todos somos pecadores. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que cuando tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, sentado en el trono de nuestro corazón, cuando pecamos, conocemos el camino y nos vamos corriendo a su presencia, a pedirle perdón y arrepentirnos. ¿Por qué? Porque tenemos esa promesa en 1 de Juan 9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esa es la diferencia. Pero no es que no vamos a cometer errores, todos cometemos errores. La diferencia es que vamos a correr a arrepentirnos. La relación con el Señor Jesús tampoco la podemos reducir a si lo siento o no lo siento, porque engañoso es el corazón. Y hemos tenido a veces presencias tan maravillosas en este lugar, pero unos sienten y otros no. ¿Significa que Dios está para unos y para otros no? No. Lo que pasa es que muchas veces nosotros limitamos al Señor en el sentido de Él no va a entrar a nuestro corazón o no nos va a obligar a que sintamos lo que Él está trayendo en un momento determinado. El sábado pasado, en medio de la adoración, creo que estábamos, cuando el Señor empezó a decir que Él traía un fuego y que había muchos que lo iban a poder sentir, y quizás unos sí lo sintieron, pero otros no. Entonces, no podemos nosotros decir, es que como yo no lo sentí, entonces a veces decimos, no, es que seguramente no era para mí. Y a veces el enemigo va metiendo como todas esas mentiras en nuestra cabeza de seré digno, o sea, no sé. Hermanos, no hay ninguno digno. El único digno es Jesús. Él nos dignifica, Él abre la puerta, Él nos santifica. Ninguno de nosotros, ninguno. Entonces, ¿a qué vino Jesús al mundo? Leamos Juan 3:16. Todos lo sabemos de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús, el Padre nos amó, que envió a Jesús para que no nos perdiéramos, sino para que tuviéramos vida eterna. Jesús vino a salvar a este mundo porque de otra manera nadie podría ser salvo. Jesús nos sana, sí, pero esa no era la misión a la que vino. Jesús provee, sí, y bastante, y de maneras sobrenaturales. Pero ¿era esa su labor? ¿Ese era su propósito? No. Jesús vino a salvarnos. Y nosotros muchas veces nos olvidamos de eso. Por eso es que el Señor nos está hablando y nos está diciendo que regresemos o que reconstruyamos esa relación con Él de una forma verdadera. No a estar jugando de que hoy peco pero pido perdón y mañana vuelvo a pecar y vuelvo a pedir perdón. No, no se trata de eso. Se trata que rindamos nuestra vida al Señor, que le rindamos nuestros derechos, que le rindamos todo lo que nosotros somos. Amén. ¿Cómo podemos conocer más a Jesús? En uno de los pasajes que leíamos decía el Señor Jesús, si me amas, guarda mi palabra. Pero quizás yo no podía conocer a Jesús como yo quería conocerlo, aun cuando lo había aceptado en mi corazón, porque yo no leía. Claro, era una niña, era una joven, puedo poner muchas excusas porque hay niños y jóvenes que leen la Biblia. Esa era una excusa que estoy poniendo.
pero yo no le conocía. Entonces era aceptar a alguien que no conozco. Aceptaríamos un novio que no conociéramos. Tendríamos que estar bien locas. Uno cuando acepta a alguien es porque lo conoce o está conociéndolo. Entonces, cuando nosotros queremos conocer más a Jesús, tenemos que buscarlo en la palabra. Ahí es donde se nos revela. Y cuando yo les digo que busquemos al Señor a través de la palabra, no es para tener más conocimiento, no es para hacernos cabezones y a ver quién sabe. No, es para venir como niños a la palabra y decirle: Espíritu Santo, guíame a toda verdad. Espíritu Santo, háblame tú y revélame lo que está en tu palabra. Es allí donde podemos conocer a Jesús. Y si ya leyó Mateo 5 veces, vuélvalo a leer con los ojos de un niño, que Dios siempre tiene algo que decirle. Y siempre le va a mostrar algo nuevo, algo fresco. Queremos amar a Dios, conozcámosle como Él es. Y yo sé que muchas veces, o la mayor parte de las veces que yo me paro aquí, yo siempre les hablo de la palabra. ¿Y sabe por qué les hablo de la palabra? Porque la palabra ha transformado mi vida. Porque lo que yo he conocido en la palabra, yo quiero que cada uno de ustedes lo conozca. No leerla como cualquier libro, como quien agarra un libro X y lo lee, no, sino realmente con hambre de conocer al Señor. Para mí es maravilloso. Quizás esto que yo les estoy hablando ya muchos lo habían estudiado, lo sabían, pero para mí el hecho de, en un acto de obediencia, hacer caso a la pastora que leyéramos esos libros y después buscando yo, porque no, ya cuando estaba en Juan yo no le pregunté de Nehemías, pero ya se lo había preguntado, y que ahí el Señor me pudiera contestar, para mí es algo maravilloso. Y ahí es donde yo digo de conocer al Señor. Y hermanos, a veces nos equivocamos, no es para unos poquitos que el Señor hace esto, es para todos. Todo el que tenga hambre va a ser saciado, pero tenga esa hambre de la palabra. Y en estos tiempos que nos habla la palabra, que muchos van a tener comezón de oír, aquellos que no estemos cimentados en la palabra, o que no estén cimentados en la palabra, o que no dependamos del Espíritu Santo para poder discernir lo que se nos está hablando, podemos caer en errores. Me siento en la libertad de compartirles esto porque este pastor lo compartió en sus redes sociales y lo hizo público. Todos conocen a Armando Alducin o Alducin, no sé cómo se pronuncia. Saben quién es, ¿verdad? Él sabe, no sé si sabe mucho o estudia mucho la escatología y de guerras y eso, él sabe mucho de esos temas. Yo no vi el mensaje que él predicó, sino que yo vi lo que él puso después. Resulta que él estudiando libros y estudiando la escatología y todo, se atrevió, porque es un atrevimiento. Y aún, o sea, les pongo este ejemplo porque es un hombre que sabe de la palabra y profundo, o sea, es un hombre, y él sabe que la misma palabra dice que nadie conoce el día y la hora en que Jesús va a venir, pero él se atrevió a decir el día en que Jesús iba a venir. Yo no vi el mensaje, pero a mí lo que me tocó mi corazón fue su mensaje pidiendo perdón. Un hombre de la altura de él, y cuando les digo la altura es porque es un hombre conocido a nivel mundial, que humildemente haya agarrado una cámara y un micrófono y que con la misma disposición tal vez que dijo lo otro que estaba erróneo, no dijo discúlpenme, dijo le pido perdón a todo el pueblo de Dios y les digo que lo que yo dije está 100% incorrecto. Jamás he visto a alguien haciendo eso, nunca.
nunca. Y él dijo, perdónenme, hermanos, en medio, dijo él, de todo el estudio que yo hice, como que me dejé llevar, dijo, y perdí mi norte, que es el Espíritu Santo, y empecé como a escarbar hasta llegar a una fecha. Y les estoy hablando de un hombre que sabe la palabra. Fue engañado. Pero el Señor en su misericordia le hizo ver su error. Y él con humildad aceptó su error y se arrepintió, no solo a solas, sino que lo hizo en público y pidió perdón. ¿Ustedes creen que el Señor Jesús reina en el corazón de ese hombre? Los frutos hablan. Los frutos hablan por él. No perdamos el tiempo escuchando fábulas, como decía Pablo, ni cuentos de vieja, así dice la Biblia. Así dice. En la Nueva Traducción Viviente dice, no pierdas el tiempo discutiendo sobre ideas mundanas, que a veces perdemos el tiempo mucho en eso, y cuentos de vieja. En lugar de eso, entrénate para la sumisión a Dios. Es un entrenamiento. Los que alguna vez han entrenado saben lo doloroso que es entrenar. Saben lo doloroso que es levantarse a las 5 de la mañana cuando no tiene ganas, pero tiene que levantarse. Es un entrenamiento. Y Pablo nos dice, entrénese en la sumisión. ¿Por qué? Porque la carne siempre va a querer mandar. Y la carne le va a decir, haga esto, pero no. Tenemos que ser entrenados y tenemos que doblegar nuestra carne. Todos necesitamos reconstruir nuestra relación con Jesús. Todos, creo yo, y algunos no sé si están en esa etapa, hemos pasado por la etapa que no sabemos por qué la gente levanta las manos y no sabemos por qué la gente danza, porque uno siente unos cementos en los brazos y unos cementos en las piernas que uno no puede pero ni moverse. Todos hemos pasado por ahí, sobre todo cuando estamos jóvenes. Aunque me digan que no, yo ya pasé por ahí. O a veces decimos, ¿cómo es que Dios habla? Esa pregunta creo que todos nos hemos hecho. ¿Cómo es que Dios habla y Dios no me habla a mí? Pero escuchás, en tu oído escuchás. ¿Cómo escuchás la voz? ¿Cómo suena? Y si es en el corazón, si uno le dice, no, que es el Espíritu Santo que habla y que la voz interna. Pero ¿cómo es esa voz interna? ¿Cómo suena? ¿Cómo la puedo escuchar? Todos hemos pasado por ahí. Todos. Pero quizás muchos de los que hoy están aquí han venido a la iglesia desde que están en el vientre de su madre. Hay poquitos jóvenes hoy, pero muchos de ustedes han venido desde que estaban en el vientre de su mamá. Pero quizá todavía no han podido conocer al Señor Jesús en una relación profunda. Y la relación que conocen es la relación que tiene su mamá con el Señor, o la pastora tiene con el Señor, o alguien de la iglesia tiene con el Señor, pero ustedes no la conocen. Pero para eso está el Señor hoy aquí. El Señor decía a través de Norma que el Señor Jesús estaba este día en este lugar depositando una gloria para esta iglesia. Y yo le decía al Señor, qué mayor gloria que conocerte. ¿Por qué? Porque cuando conocemos al Señor, es como, ¿se acuerdan de Pablo? Que se le cayeron, dice, unas escamas de sus ojos. Y él vio las cosas de manera diferente. Y Pablo se convirtió en un hombre tremendo de Dios. Como pocos, Pablo, como pocos, perito y arquitecto de la iglesia. Como les decía, vamos a seguir cometiendo errores, vamos a seguir pecando. Todo porque todos pecamos, la diferencia es que no todos lo reconocemos. Todos buscamos una excusa y a veces, somos tan atrevidos que hasta usamos la palabra para excusarnos del pecado que hemos cometido. Y eso no debe ser así.
La palabra es un espejo donde yo me veo y donde yo permito que el Señor hable a mi corazón y que el Señor me muestre en lo que yo ando mal, no para irle a decir al otro que anda mal, porque eso es lo más fácil que hay. Es donde yo puedo verme ahí reflejada y permitir que el Espíritu Santo hable en mi vida. No tengan miedo de correr a Jesús. Él es la única puerta de salvación. Él nos salva de nuestros pecados y nos da vida eterna. Él nos salva de los vicios. Pueden probarlo todo y si no les funciona nada, es porque no están en el camino que deben de estar. Él nos salva de las malas compañías, nos salva de la falta de sentido en la vida que hay tanto en estos días, nos salva de la ansiedad, nos salva de la depresión, nos salva de la vana manera de vivir, nos salva de suicidios espirituales y también de los suicidios físicos. Él es nuestro Salvador, solo en Él tenemos salvación. Jesús no vino a condenar el mundo y eso es algo que nosotros tenemos que interiorizarlo y tenemos que tenerlo presente en nuestro corazón. A veces hacemos algo y viene el enemigo y nos condena y creemos que es Jesús el que nos condena. Él no nos condena. Él vino a salvarnos. Juan 3:17 al 18 dice: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Qué es lo que condena entonces? El no creer en Jesús. Él no nos condena, pero si nosotros no creemos en Él, eso es lo que condena. Ya ha sido condenado y aquí viene la segunda parte. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, cuando nosotros no le creemos a Jesús, cuando no creemos en Jesús, somos condenados por no creer en Él. Pero Él no vino a condenarnos. Jesús vino a salvarnos y a darnos una vida en plenitud en Él. Salmo 51:10 nos dice: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. La palabra crear en este versículo es la misma que se usa para cuando el Señor creó los cielos y la tierra en el Génesis. De la nada hizo todo. Entonces, ¿qué necesitamos? Que Él cree un nuevo corazón. ¿Se acuerdan de la promesa? Creo que está en Ezequiel, que dice: y os daré un nuevo corazón. Esa es una promesa que tenemos. Entonces David le decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y en esta versión, en la Nueva Traducción Viviente, la segunda parte dice: y renueva un espíritu fiel dentro de mí. ¿Por qué necesitamos un espíritu fiel para Dios? Para que podamos resistir al diablo, para que estemos firmes en la fe y para que estemos perseverantes en el camino de Dios. Necesitamos un espíritu fiel, pero es algo que viene del espíritu, o sea, en nuestro espíritu, no es en el alma y no es en la carne. Es en el espíritu que el Señor ponga esa fidelidad. Hoy cantábamos ese canto hermoso de que fidelidad, tu fidelidad tan profunda, tan real, en mi vida y caminar me basta tu fidelidad. Ninguno de nosotros en este lugar podemos decir que Dios no ha sido fiel. Aún en los momentos en que hemos sido infieles, Dios ha permanecido fiel con nosotros. Cuando nos merecíamos un castigo, Él nos extendió su gracia. Entonces, que podamos tener nosotros ese espíritu fiel para Él. El Señor Jesús es la puerta de las ovejas y esa puerta está disponible para cada uno de nosotros y está disponible esta noche. Si nosotros
podemos creer en lo que el Señor dijo en medio de la alabanza, en medio de la adoración, que Él dijo que traía un nuevo tiempo para esta iglesia, que traía algo nuevo, cosas que ojo no vio, ni oído escuchó y que no han subido al corazón del hombre. Eso es lo que el Señor Jesús trae para nosotros. Y es el Espíritu Santo el que nos guiará a reconstruir esa relación con Jesús. Porque quizás como bien dijo la pastora al inicio que yo empecé, no tenemos esa relación con Jesús a plenitud. Entonces tal vez lo conocemos como el sanador, como el que provee, pero recordemos que Él también es el Señor y Él es el Rey, y no pueden haber dos reyes en un reino, no pueden haber dos reyes en nuestro corazón. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que sea el Señor quien tome su lugar en nuestro corazón? Abdicar al trono de nuestro corazón. ¿Se acuerdan aquel rey de Inglaterra que abdicó por una mujer? Nosotros tenemos que abdicar por Jesús, que es lo mejor que nos va a pasar en nuestra vida, para que Él tome ese lugar y para que podamos empezar la reconstrucción que Dios nos ha mandado a hacer. Porque leí cuál era la siguiente puerta que reconstruyeron, y la siguiente puerta es la puerta del pescado, y esa puerta lo que representa es el evangelismo, el que vengan nuevas almas. Pero si no reconstruimos nuestra relación con Jesús, no va a poder ser. Ahí empieza todo. Ahí empieza la reconstrucción. Es maravilloso. Si no ha tenido la oportunidad de leer Esdras y Nehemías, le invito a que lo lea. Y es hermoso todo lo que ese libro habla de cómo hicieron la reconstrucción. Y no crea que no hubo oposición, hubo. Y mucha, y a veces se bajaban los brazos, a veces desanimaban, pero siempre venía alguien a dar una palabra de parte del Señor y se levantaban y seguían adelante. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros. Así que como dice ese verso que no me sé la cita, si hoy escuchares la voz de Dios, no endurezcáis tu corazón, porque el Señor nos está extendiendo su mano para que podamos. El Señor nos anhela, Jesús nos anhela, y Él quiere reconstruir esa relación con nosotros. Vamos a terminar cantando Renuévame, y que sea algo que cantamos desde el fondo de nuestro corazón, que lo cantemos sabiendo qué es lo que le estamos diciendo al Señor, que le cantemos sabiendo que queremos salir de este lugar, pero para ser diferentes, no para vivir la misma vida, o para decir, este pedacito, Señor, te lo doy, pero este todavía no. No, sino que sea en todo. Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Ahí viene el champú. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesitamos de ti. necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor, estamos en esta noche delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que tú renueves nuestro corazón, que tú renueves nuestra vida, Señor.
que anhelamos reconstruir esa relación contigo, Señor Jesús, y conocerte tal como tú eres, conocerte en plenitud. Ya no queremos ser iguales, Señor, ya no queremos vivir una vida de apariencias y estar destruidos por dentro, Señor. Ya no queremos seguir cargando con el dolor de esconderte cosas que sabemos que no podemos esconderte, pero que no nos atrevemos a ir delante de tu presencia y ponértela, Señor, delante del trono de tu gracia. Como dice ese salmo, Señor, crea en mí después de haberte alabado, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. queremos contemplar tu rostro, Señor. Ahí donde usted está, vamos a tomar un minuto para que usted en sus propias palabras pueda decirle al Señor Jesús Límpianos, lo que usted anhela renuévanos. que Él haga en su vida, en su corazón. Hable con Él porque Él está aquí en esta noche. Renueva, Señor, nuestra vida. Renuévanos, renuévanos. No queremos salir de este lugar como venimos, Señor. Queremos salir diferentes. No queremos ser iguales. No queremos acostumbrarnos, Señor, a fallarte y pedirte perdón, fallarte, pedirte perdón. Queremos una nueva relación contigo, Señor. Danos un nuevo corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Sí, Señor, cámbianos. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Te necesitamos, Señor Jesús, y no solo para este día, sino para el resto de nuestra vida. Te necesitamos. Renuévanos, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en nosotros tu corazón, Pon en Señor. mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesitamos de ti, Señor. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Señor, en esta noche has escuchado la oración que cada uno de los que hoy estamos aquí hemos elevado a ti, Señor. Has escuchado la petición de cada uno, Señor. Que todo sea hecho conforme a lo que te han pedido, Señor. Que a partir de este día tú restaures nuestras vidas, tú nos renueves, que nos des un óleo de alegría, que nos des un vino nuevo, un aceite nuevo, Señor. Pero sobre todo que nos des un corazón nuevo,
Un corazón de carne y no de piedra, Señor. Un corazón que esté dispuesto a obedecerte. Un corazón que esté dispuesto a inclinarse delante de ti en cada cosa que nos pidas. Un corazón que esté dispuesto a abandonar todo aquello que no te agrada, Señor, para poder alcanzarte a ti. Que podamos, Señor, conocer ese amor que sobrepasa todo entendimiento, ese amor sobrenatural, ese amor, Señor, que tú derramaste por nosotros, que lo podamos conocer a través de la persona más maravillosa que eres tú, Jesús. Aquí están nuestras vidas. Ayúdanos, Espíritu Santo, a reconstruir esta puerta, a reconstruir nuestra relación con el Señor Jesús, porque lo anhelamos, porque lo necesitamos, porque lo deseamos más que nada en este mundo. Señor, que esta palabra quede en nuestros corazones y que el afán de la vida no la venga a robar, Señor. Que no lo ahoguen, Señor, las piedras que puedan haber en el camino, sino que pueda producir ese fruto, Señor, al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias por tu hermosa presencia en este lugar. Envuélvenos en tu presencia, Señor, y que esta noche sea una noche maravillosa en ti. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén.